Ok, estimados estudiantes de primer año A y B. Este video corresponde a la explicación del segundo contenido de su plan de acción. Contenido número 2, que dice: realiza 20 oraciones declarativas con el verbo to be en pasado, 10 afirmativas y 10 negativas. En el video anterior yo les expliqué que las oraciones declarativas son oraciones en donde se declara o se dice que un sujeto, alguien, está realizando o está en un lugar determinado. Por ejemplo, cuando yo digo, en el caso del pasado, el gato estaba debajo de la cama, el gato, sujeto, estaba, verbo to be en pasado, debajo de la cama, el complemento que nos dice qué estaba haciendo el gato o dónde estaba en ese momento. Presten atención a estos elementos que yo tengo ya acá preescritos en la pizarra. Habíamos dicho que en presente el verbo to be tiene tres formas, que lo cantamos, que lo jugamos, deben recordar eso: am, are y is, y significan ser o estar. Vean este diagrama de flujo que está acá. El verbo to be en pasado tiene dos formas, que son was y were, y significan era o estaba. Era el pasado de ser y estaba el pasado de estar. Siguen significando lo mismo, solo que está en pasado. Las fórmulas para oraciones declarativas u oraciones con el verbo to be en pasado son sujeto, was o were. Recuerden que cuando yo separo dos términos con una diagonal, quiere decir que hay que utilizar uno o el otro en casos específicos. Nunca la utilización de ambos al mismo tiempo. Complementos. La negativa sería sujeto, was o were, más not, más complemento. Was o were, que es el verbo to be en pasado. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? La forma como se distribuye el verbo to be en relación a los pronombres personales. Tenemos dos formas nada más y 8 pronombres. Quiere decir que el was es para 4 de los pronombres y el were para 4 de los pronombres. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Allí están distribuidos. Es importante que tengan esto en cuenta porque dependiendo del sujeto que usen, van a utilizar o el was o el were. El último de los elementos que ustedes van a utilizar en estas oraciones son los time words. Los time words, o palabras de tiempo, son estructuras que nos permiten saber un poco más del sujeto en cuanto a cuándo estaba en el lugar. Tenemos 7. This morning, que es esta mañana. Yesterday, que significa ayer. Before yesterday, literalmente se traduce antes de ayer, o como nosotros decimos, antier. Last week, semana pasada. Last weekend, fin de semana pasado. Last month, mes pasado. Y last year, el año pasado. ¿Qué vamos a hacer con estos time words y por qué no están en la fórmula? Porque yo pudiera decir sujeto, was, were, complemento más time word. No, porque con el time word o sin ellos siguen siendo oraciones declarativas en pasado. Ellos no me van a alterar el tiempo, simplemente nos van a añadir un significado más completo. Se lo vamos a agregar después del complemento. Cuando generemos nuestras oraciones, y ahorita les voy a hablar algo de esas oraciones, le agregamos al final nuestro time word. Chicos, dos recomendaciones antes de comenzar con los ejemplos. Número 1, no se valgan del recurso de internet de los ejemplos que están allí. No coloquen las oraciones que están en los ejemplos de internet porque son oraciones preconcebidas que en primer lugar no tienen un sujeto con nombre propio sino un pronombre personal. Y yo no les estoy pidiendo uso de pronombres acá. Ya me han entregado varios trabajos del presente del verbo to be en donde me colocan, por ejemplo, I am good student. Ok. We are all friends. No utilicen pronombres.
personalicen sus oraciones utilizando nombres propios, porque yo se los he dicho, cuando les doy las 5 fórmulas, de las cuales estamos utilizando 2 nada más: oración afirmativa, oración negativa, luego les daba la oración interrogativa, que es la pregunta, y la respuesta afirmativa y negativa. En esas 2 era que tenían que reemplazar el sujeto, su nombre propio, por el pronombre, no en las anteriores, porque yo no puedo llegar diciendo, por ejemplo, ella estaba en el campo. ¿Quién es ella? ¿Ok? Yo no puedo, yo no puedo entrar a un salón de clase y yo no voy a decir, muchachos, ella trajo la tarea, porque ustedes no van a saber a quién me estoy refiriendo. Ahora, si yo digo, muchachos, Carmen trajo la tarea, sí, profesor, ella la trajo. Allí es donde en la respuesta es donde hacen el reemplazo del sujeto por el pronombre, no antes, de forma tal de que sus oraciones, primero, tienen que ser generadas por ustedes y segundo, tienen que ser personalizadas. La otra recomendación de la que les iba a hablar era: no se adelanten en la realización de los trabajos. Esperen el video con la guía explicativa y con eso es que van a trabajar, porque cuando estamos en el salón de clase, yo no les doy los 4 contenidos el mismo día. Yo les doy una clase, la explico, la siguiente clase la reexplico, la siguiente clase la vuelvo a explicar, hacemos ejemplos, hacemos ejercicio y después es que la evalúo. Por tal motivo, ustedes no pueden andar y entregarme los 4 trabajos en un solo golpe, porque si lo hacen, no estarían guiándose por el material que yo les estoy dando y estaría o malo o inconsistente. Dicho esto, ahora sí voy a comenzar con los ejemplos. Sujeto, was or were, más complemento, y sujeto, was, were, más not, más complemento. Supongamos que el sujeto en este caso sería Joseph. Joseph, ¿ok? Este es nuestro sujeto. Aquí tenemos que tener cuidado porque Joseph es un chico, lo cual nos remontaría aquí a nuestro pronombre personal he, pero no para usar el pronombre, solamente para que visualicen qué verbo to be le toca. Que es was. Joseph was, acá está el verbo to be. Vamos a colocar en el campo, in the file. Ok, Joseph was in the file. Tenemos una oración que ya está completa. José estaba en el campo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar uno de nuestros time words que ustedes tienen en su cuaderno y lo vamos a agregar a la oración. Vamos a colocar this morning. This morning. Entonces, in the file this morning pasa a ser el complemento. El complemento que yo les había dado más el time word, convirtiendo la oración en una oración con mejor sentido. José estaba en el campo esta mañana. La negativa de esta oración sería Joseph was not, en cumplimiento de la fórmula que dice sujeto más was más not más complemento. ¿Y cuál es el complemento? Ya lo tengo acá. In the file this morning. In the file this morning. In the file this morning es el complemento. Was not es nuestro verbo to be más el not, y Joseph es el sujeto. Noten, chicos, que yo aquí no estoy utilizando un pronombre personal. Yo no estoy diciendo he was in the file this morning, porque ¿quién es él? Aquí yo estoy hablando de una persona con un nombre y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Por último, les voy a realizar un ejemplo sencillo, siguiendo las mismas fórmulas, pero con un sujeto doble, es decir, de 2 personas. Mary and Joe. Ahí está. Mary and Joe. Joe es una manera de decir José también, como cuando aquí decimos Cheo. Joe. Mary and Joe. 2 personas. ¿Quiénes son Mary and Joe? No soy yo.
ni es él, ni es ella, son ellos, lo cual me llevaría al pronombre they y que me estaría diciendo que debo utilizar were. Mary, Joy, were, que está el verbo to be, sujeto, to be. Vamos a colocar complemento corto, in class. In class. Ahí está. María y José, o María y Joe, estaban en clase. ¿Cuándo? Fácil. Agarramos uno de nuestros time words. Vamos a utilizar yesterday. 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 Y todo esto es nuestro complemento. Mary and Joe were in class yesterday. María y Joe estaban en clase ayer. Por último, la negativa sería Mary and Joe were not in class yesterday. Yes. In class yesterday, nuestro complemento. Were not es nuestro verbo to be más la negación. Y Mary and Joe sería nuestro sujeto. Chicos, si ustedes siguen estas instrucciones al pie de la letra, repiten el video las veces que sea necesaria a fin de entender mejor alguna parte en la que tengan dudas, pausan el video, vuelven a repetir. Es como que si yo estuviera allí y me preguntaran y yo les vuelvo a explicar, porque el video está de por sí solo muy bien explicado a fin de que el material llegue a manos de ustedes con el propósito de que ustedes generen sus propias oraciones. Yo sé reconocer las oraciones extraídas de internet, son fáciles de reconocer. Yo me he paseado bastante por la web, buscando ejemplos, realizando guías, haciendo una cantidad de cosas de forma tal de que son fáciles de reconocer, así como también es fácil de saber cuando el alumno es el que está trabajando, es el que está generando sus propios contenidos. Porque la idea es esa, la idea es que mientras están en casa, trabajen, generen, desarrollen y analicen las estructuras, las conjugaciones del verbo, los complementos, para que ustedes mismos puedan realizar sus propias oraciones. Dicho esto, y sin más que añadir, esto corresponde entonces al video del segundo contenido de primer año A y B, que son oraciones declarativas con el verbo to be en pasado.